Mi hijo menor vendió mi hacienda valorada en $34 millones sin mi permiso. Cuando amenacé con demandarlo, me entregó $10,000 y me gritó: «Largo de aquí y conténtate con esta propina, vieja inútil». La sorpresa llegó el lunes con una llamada de mi abogado. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Jamás pensé que mi propio hijo sería quien destruiría todo lo que yo había tardado 40 años en construir. Pero ahí estaba yo, parada en mi cocina a mis 60 años, mirando una pila de papeles que se sentían más pesados que el mundo entero. La mañana había comenzado como cualquier otra. Estaba preparándome mi cafecito de siempre, viendo cómo el amanecer pintaba de luz dorada las colinas de mi hacienda. Eran extensas tierras de primera calidad que mi difunto esposo, Roberto, y yo habíamos comprado cuando Julián era solo un bebé. Habíamos reunido cada centavo, trabajando jornadas de 16 horas diarias, y construimos algo que duraría por generaciones. El golpe en mi puerta llegó a las 8:30 en punto. No esperaba a nadie, pero viviendo en el campo, las visitas inesperadas no eran inusuales. Lo que no esperaba era encontrarme a un extraño con un traje costoso sosteniendo un maletín. «Señora Elena, soy el licenciado Torres de la inmobiliaria Preston. Quería agradecerle personalmente por la fluida transacción. Los nuevos dueños están encantados con su compra». Mi taza de café se resbaló de mi mano, haciéndose añicos en el suelo de la entrada. «Perdone, ¿qué transacción?». Él pareció confundido, luego preocupado. «La venta de su propiedad, señora. Completamos la compra el viernes pasado. $34 millones. Su hijo Julián se encargó de todo maravillosamente». El mundo se inclinó. Me aferré al marco de la puerta para no caer. Ha habido un error. Yo nunca vendí mi hacienda. El rostro del licenciado Torres palideció. Buscó torpemente en su maletín, sacando documento tras documento. Mi firma estaba en cada página, pero yo nunca había visto esos papeles en mi vida. «Señora, su hijo nos aseguró que usted estaba al tanto de la venta. Él tenía un poder notarial completo y nos mostró sus formularios de consentimiento firmados». Poder notarial. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Hace 2 años, cuando tuve neumonía y estuve hospitalizada una semana, Julián me convenció de firmar algunos papeles por si algo sucedía. Yo confiaba en él completamente. Era mi bebé, mi hijo menor, quien siempre había sido tan atento, tan cariñoso. Después de que el licenciado Torres se fue, prometiendo investigar el asunto, me senté en la mecedora de mi veranda con las manos temblorosas y llamé a Julián. Contestó al tercer timbrazo, con voz alegre y casual. «Hola, mamá. ¿Qué cuentas?». «Julián, acabo de tener una conversación muy interesante con alguien de la inmobiliaria Preston». El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego lo escuché suspirar, no con arrepentimiento, sino con molestia. «Mamá, tenemos que hablar». «Llego en 20 minutos». Esos 20 minutos se sintieron como 20 horas. Caminé por mi casa, tocando los muebles que Roberto y yo habíamos elegido juntos, mirando fotos familiares que abarcaban décadas. Esta no era solo una casa o un negocio. Esta era nuestra vida, nuestro legado, la herencia de nuestros hijos. Cuando el auto de lujo de Julián entró en mi camino de entrada, lo observé por la ventana mientras se quedaba en su coche varios minutos, hablando por teléfono. Tenía 35 años. Exitoso por mérito propio como ejecutivo de marketing en la gran ciudad, o eso pensaba yo. Entró sin tocar, algo que siempre me había molestado pero que nunca corregí. Hoy, se sintió como una violación. «Mamá, siéntate. Necesitamos tener una conversación seria». Permanecí de pie. «¿Sobre cómo vendiste mi hacienda sin decirme nada?». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de su infancia cuando lo atrapaban haciendo algo malo. Pero no había vergüenza en su expresión ahora, solo irritación. «Mira, mamá, tienes 60 años.
Este lugar es demasiado para ti. No puedes manejar el mantenimiento, las finanzas, las decisiones que hay que tomar todos los días. Lo he estado manejando perfectamente bien los últimos 5 años desde que murió tu padre. ¿De verdad? Su voz se volvió afilada. Mamá, olvidaste pagar los impuestos de la propiedad del año pasado. Yo tuve que cubrirlos. Casi dejas que venzan los derechos de agua. El seguro estaba atrasado 3 meses. Sentí que mis mejillas ardían. Estaba lidiando con el duelo, Julián, y nunca me dijiste que pagaste esas cosas. Podrías haberme recordado en lugar de simplemente tomar el control. Él negó con la cabeza como si yo estuviera siendo irracional. De esto es exactamente de lo que estoy hablando. No estás pensando con claridad. Claudia y yo hemos estado preocupados por ti durante meses. Claudia, mi hija mayor. El pensamiento de que ella sabía sobre esto hizo que se me apretara el pecho. Así que decidiste vender mi hogar sin discutirlo conmigo primero. Traté de discutirlo. Cada vez que mencionaba vender, te ponías emocional y te negabas a escuchar. Así que tomé la decisión que era mejor para todos. La manera casual en que lo dijo, como si estuviera discutiendo el clima, hizo que mis manos se cerraran en puños. ¿Mejor para todos? Julián, ¿dónde se supone que voy a vivir? Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un sobre. Por eso estoy aquí. Adentro había un cheque por $10,000. Lo miré fijamente, luego al rostro de mi hijo. Parecía satisfecho consigo mismo, como si estuviera siendo generoso. $10,000. Mi voz salió como un susurro. Es suficiente para el pago inicial de un lindo apartamento en la ciudad. Quizás una de esas residencias para adultos mayores con actividades y gente de tu edad. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo mi corazón, sino algo más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, de mi familia, de mi lugar en sus vidas. Julián, esta hacienda vale $34 millones. ¿Me das 10,000 y esperas que esté agradecida? Su expresión se endureció. Mamá, tú no te ganaste ese dinero. Papá lo hizo y lleva muerto 5 años. Es hora de que los vivos tomen decisiones prácticas. Trabajé esta tierra justo al lado de tu padre durante 35 años. Me gané cada hectárea. Tú cocinabas y mantenías la casa. Eso no es lo mismo. El desprecio en su voz fue como una bofetada. Yo había marcado ganado, reparado cercas, negociado con compradores, llevado la contabilidad. Había hecho todo lo que Roberto había hecho, a menudo estando embarazada o cuidando niños pequeños. Largo. Mamá, no seas dramática. Toma el dinero y búscate un buen lugar para vivir. Serás más feliz. Confía en mí. Largo de mi casa. Se puso de pie, ajustándose el saco del traje. Bien. Pero cuando te calmes y pienses en esto racionalmente, te darás cuenta de que te hice un favor. Este lugar se estaba convirtiendo en una carga que no podías manejar. Caminó hacia la puerta. Luego se volvió. Y mamá, los nuevos dueños toman posesión el próximo viernes. Necesitas estar fuera para entonces. El sonido de su auto alejándose resonó a través de las colinas que ya no eran mías. Me senté en el silencio de mi casa vacía, y me pregunté cómo el hijo que había criado, el niño al que le había leído cuentos antes de dormir y consolado en sus pesadillas, se había convertido en un extraño capaz de tal crueldad. Esa noche llamé a mi hija, Claudia, esperando apoyo, esperando que alguien me dijera que todo esto era un terrible malentendido. Pero cuando contestó, su voz era fría y distante. Mamá, Julián me dijo que ustedes dos hablaron. Creo que necesitas aceptar que esto es lo mejor. A menudo, la llamada telefónica con Claudia se sentía como ahogarse en cámara lenta. Mi hija, la que solía trenzar mi cabello y decirme que quería ser igual a mí cuando creciera, me estaba hablando como si yo fuera una niña confundida que necesitaba ser controlada. Claudia, hija, tu hermano vendió mi hacienda, nuestra hacienda familiar. ¿No entiendes lo que eso significa? Hubo una pausa,
Luego un suspiro que sonó exactamente como el de Julián más temprano ese día. Mamá, todos hemos estado hablando de esto durante meses. La hacienda es demasiada responsabilidad para ti. Todos han estado hablando. ¿Quiénes son todos? Julián, yo, Esteban, e incluso los nietos. Estamos preocupados de que vivas allá afuera sola. ¿Qué tal si pasa algo? ¿Qué tal si te caes y nadie te encuentra en días? Esteban, mi hijo de en medio, el que siempre había sido el mediador en nuestra familia. Si él era parte de esto, entonces verdaderamente no me quedaban aliados. Claudia, tengo 60 años, no 90. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola. ¿De verdad lo eres? Su voz tomó ese tono condescendiente que le había escuchado usar a Julián. Mamá, me llamaste hace 3 semanas preguntando dónde pusiste los papeles del seguro de papá. Estaban en el mismo archivador donde habían estado durante 20 años. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a perder a Roberto. Cuando él murió, lloré un futuro que nunca tendríamos juntos. Esto se sentía como llorar un pasado que aparentemente nunca existió. Mis hijos siempre me habían visto como incompetente. ¿Habían estado esperando una oportunidad para tomar el control de mi vida? Olvidar dónde puse unos papeles no significa que sea incapaz de tomar decisiones sobre mi propia propiedad. Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo necesario. Julián te encontró una hermosa comunidad para mayores en la ciudad. Tendrás gente con quien hablar, actividades, atención médica cerca si la necesitas. No quiero vivir en un asilo, quiero vivir en mi hogar. Esa ya no es tu casa, mamá. La finalidad en su voz hizo que se me revolviera el estómago. Colgué sin decir adiós. 1 hora más tarde, llamó Esteban. Una parte de mí esperaba que él fuera diferente, que entendiera lo devastador que era esto para mí. Esteban siempre había sido sensible, el que se preocupaba por los sentimientos de todos. Mamá, Claudia me dijo que estás alterada por lo de la hacienda. ¿Alterada? Esteban, tu hermano robó mi hogar y lo vendió sin mi permiso. Alterada ni siquiera empieza a cubrirlo. Bueno, no lo robó, mamá. Él tenía un poder notarial. Tú firmaste esos papeles tú misma. Para emergencias médicas, no para vender mi propiedad. Mamá, escúchame. Julián nos mostró la situación financiera. La hacienda está perdiendo dinero. Los impuestos de la propiedad por sí solos te están aplastando. Él te salvó de la bancarrota. Sentí como si estuviera en un universo alterno donde el negro era blanco y arriba era abajo. Esteban, la hacienda es rentable. Ganamos $600,000 solo el año pasado. ¿De qué? No has tenido ganado en 2 años. No estás cultivando nada. Solo estás pagando facturas y viendo cómo se drena el dinero. Él estaba equivocado, pero la confianza en su voz me hizo dudar de mí misma por un momento. ¿Había estado manejando las cosas tan bien como pensaba? No. Yo conocía mis propias finanzas. Tenía hojas de cálculo, estados de cuenta, declaraciones de impuestos. La hacienda iba bien. Esteban, al menos vendrás a mirar mis libros. Déjame mostrarte los números reales. Mamá confió en el juicio de Julián en esto. Él siempre ha sido bueno con el dinero. Y te ha estado ayudando más de lo que te das cuenta. ¿Ayudándome? Todos seguían usando esa palabra, pero se sentía más como si hubieran estado conspirando contra mí. ¿Qué hay del hecho de que no tengo dónde vivir ahora? Tienes opciones. Julián te dio dinero para un lugar nuevo, y si necesitas más, todos podemos colaborar. Pero mamá, tienes que entender que mantenerte en esa casa grande con todo ese terreno simplemente ya no es práctico. Después de que colgó, me senté en mi sala rodeada de 40 años de recuerdos, y me sentí más sola de lo que me había sentido incluso después de la muerte de Roberto. Al menos entonces, sabía que mis hijos me amaban y me apoyarían en mi duelo. A la mañana siguiente, decidí llamar a mi hija menor, Marisol. Ella vivía en otro estado, cerca de la costa con su esposo y 2 hijos adolescentes. Tal vez la distancia le había dado una perspectiva que a los otros les faltaba. «Mamá, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás?»
Por un momento, pensé que había encontrado una aliada. Luego me di cuenta de que ella aún no lo sabía. Marisol, necesito decirte algo. Y necesito que realmente me escuches. Le expliqué todo, comenzando con el extraño en mi puerta y terminando con mis conversaciones con sus hermanos. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Te has sentido confundida últimamente, olvidando cosas más de lo usual? ¿Por qué todos siguen preguntándome eso? Porque Julián me llamó la semana pasada. Dijo que has estado actuando extraño, tomando malas decisiones, y que estaba preocupado por tu estado mental. La traición me golpeó como un golpe físico. Julián había estado envenenando a mis hijos contra mí, preparándolos para este momento en el que yo sonaría confundida y emocional por perder mi hogar. Marisol, no estoy confundida, estoy furiosa. Hay una diferencia. Pero mamá, si Julián tenía el poder notarial y él pensó que esto era lo mejor, basta. No podía escuchar a otro hijo explicar por qué mi hijo tenía derecho a destruir mi vida. Simplemente basta. Colgué y apagué mi teléfono. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía a nadie a quien llamar, nadie que me escuchara, nadie que creyera que yo era capaz de tomar mis propias decisiones. Esa tarde, conduje al pueblo para ver a mi vecina y amiga de toda la vida, doña Teresa. Nos conocíamos desde hacía 30 años, criamos a nuestros hijos juntas, nos apoyamos a través de divorcios, muertes e incontables crisis. Elena, qué sorpresa. Pasa, pasa. Te ves fatal, cariño. Me senté en la mesa de su cocina, donde habíamos compartido café y chismes durante décadas, y le conté todo. Teresa escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más horrorizado con cada detalle. Esa es la cosa más atroz que he escuchado jamás. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Mis propios hijos piensan que Julián hizo lo correcto. Piensan que estoy demasiado vieja y confundida para vivir sola. Teresa negó con la cabeza. Elena, eres una de las mujeres más lúcidas que conozco. Has estado dirigiendo esa hacienda mejor de lo que la mayoría de los hombres podría. Tus hijos son unos idiotas si no pueden ver eso. Fue la primera validación que había recibido en 2 días, y me hizo llorar más fuerte de lo que lo había hecho desde el funeral de Roberto. Pero ¿qué puedo hacer? Él tenía autoridad legal. La venta ya está hecha. Teresa se inclinó hacia adelante, sus ojos feroces. Cariño, lo legal y lo correcto no siempre son la misma cosa. Necesitas pelear esto. Esa noche, me senté en mi veranda una vez más, viendo el sol ponerse sobre una tierra que pronto pertenecería a extraños. Mi teléfono había estado vibrando todo el día con llamadas de mis hijos, pero no contesté. Ellos habían dejado claro de qué lado estaban. Julián había sido inteligente con esto. Había pasado meses, tal vez años, construyendo un caso contra mi competencia. Había pagado facturas sin decirme. Luego usó esos pagos como evidencia de que yo estaba fallando. Había convencido a mis otros hijos de que yo estaba decayendo mentalmente. Así que cuando protestara por la venta, sonaría exactamente como una anciana confundida teniendo una crisis nerviosa. Pero yo no estaba confundida, y no me iba a rendir. Mañana encontraría un abogado y pelearía esto con todo lo que tenía, porque incluso si mis hijos me habían abandonado, todavía me quedaba lucha por dentro. La pregunta era si tenía suficiente tiempo para salvar mi hogar antes del viernes, cuando los extraños vendrían a reclamar todo lo que yo había construido. El despacho jurídico, Vargas y Asociados, estaba en la calle principal, en un edificio que había visto días mejores. Pero el licenciado Vargas venía muy recomendado por el sobrino de Teresa, quien trabajaba en bienes raíces. A las 7 de la mañana, yo ya estaba sentada en el estacionamiento, esperando a que abrieran. No había dormido más de 2 horas. Pasando la noche reuniendo cada documento que pude encontrar relacionado con la hacienda y el poder notarial que Julián me había convencido de firmar. El licenciado Vargas era más joven de lo que esperaba,
tal vez de unos 45 años, con ojos amables detrás de unos lentes de armazón metálico. Cuando le expliqué mi situación, su expresión se volvió cada vez más preocupada. Señora Elena, esto es bastante serio. Déjeme revisar estos documentos. Esparció los papeles sobre su escritorio, tomando notas mientras leía. El poder notarial era más amplio de lo que recordaba, pero había limitaciones que Julián claramente había ignorado. Su hijo definitivamente se excedió en su autoridad aquí, dijo el abogado después de 20 minutos. Un poder notarial para atención médica y decisiones financieras limitadas no le da el derecho de vender su residencia principal sin su consentimiento explícito. El alivio me inundó. ¿Entonces puede detener esto? Puedo intentarlo, pero hay complicaciones. La venta ya se ha completado. Los nuevos dueños son partes inocentes que compraron la propiedad de buena fe. Revertir esto requerirá probar fraude, y eso no es simple. ¿Qué necesito hacer? Primero, presentamos un interdicto de emergencia para evitar que sea desalojada el viernes. Luego, comenzamos a construir un caso por fraude y abuso de poder notarial. Pero, señora Elena, necesito ser honesto con usted. Esto será costoso y llevará tiempo, y es probable que su hijo tenga recursos para contraatacar. Como si hubiera sido invocado por nuestra conversación, mi teléfono sonó. El nombre de Julián apareció en la pantalla. Conteste, aconsejó el abogado, pero póngalo en altavoz. Quiero escuchar lo que dice. Mamá, por fin. He estado tratando de localizarte toda la noche. Estaba ocupada consultando con mi abogado. El silencio al otro lado se extendió por varios segundos. Cuando Julián habló de nuevo, su voz había perdido su confianza casual. Mamá, no necesitas un abogado. Esto es un asunto familiar. Vender la casa de alguien sin su permiso no es un asunto familiar, Julián. Es fraude. Yo tenía poder notarial. Todo lo que hice fue legal. El licenciado Vargas me hizo un gesto para que siguiera hablando. Ya veremos eso. Mi abogado parece pensar diferente. Mamá, escúchame. Estás cometiendo un error. Los abogados son caros. Para cuando esto termine, habrás gastado más dinero del que jamás recuperarás. Toma los $10,000 que te di. Busca un lindo apartamento y deja esto pasar. No. Mamá. Dije que no, Julián. Voy a pelear esto. Después de colgar, el licenciado Vargas se veía sombrío. Él va a hacer esto difícil. Sospecho que ya está hablando con sus propios abogados. Durante los siguientes 3 días, mis sospechas resultaron correctas. El abogado presentó el interdicto de emergencia, pero el equipo legal de Julián respondió inmediatamente con sus propias mociones. Me pintaron como una anciana con salud mental en declive, que estaba siendo manipulada por un abogado oportunista. Peor aún, Julián comenzó a cortarme sistemáticamente el acceso al dinero. Las cuentas bancarias conjuntas que compartía con él para los negocios de la hacienda fueron congeladas repentinamente. Mis tarjetas de crédito, que descubrí que en realidad estaban a su nombre como usuario autorizado, fueron canceladas. El plan de telefonía celular fue terminado. El miércoles por la noche, me senté en mi casa sin servicio telefónico, con efectivo limitado y una creciente sensación de desesperación. La electricidad había sido cortada temprano ese día. Julián afirmó que él había estado pagando los servicios como parte de su ayuda, y dado que ya no cooperaba, esos servicios fueron descontinuados. Teresa me trajo una linterna y un termo de café caliente, quedándose conmigo hasta tarde en la noche. Elena, esto es criminal lo que te está haciendo. Está tratando de hacerme parecer inestable ante la corte. Si aparezco mañana pareciendo una indigente, apoya su narrativa de que no puedo cuidarme sola. Quédate en mi casa esta noche. No puedo abandonar mi hogar, Teresa. Si me voy, aunque sea por una noche, Julián lo usará como evidencia de que ya me he ido. Esa noche, dormí en mi sofá, envuelta en cada manta que pude encontrar, escuchando los sonidos de mi casa vacía. 40 años de recuerdos me rodeaban en la oscuridad. La cocina donde les había enseñado a mis hijos a cocinar. La sala donde habíamos abierto los regalos de Navidad.
el dormitorio principal donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro juntos. La mañana del jueves trajo una nueva crisis. Un oficial de la policía local tocó a mi puerta con una orden de desalojo. Julián había convencido a un juez de que yo estaba invadiendo una propiedad que ya no me pertenecía. Señora, lo siento, pero necesita desalojar las instalaciones para las 6 de la tarde de hoy. Llamé al licenciado Vargas desde la casa de Teresa. Mis manos temblaban mientras marcaba. Elena, conseguí el interdicto de emergencia, pero es temporal. Tenemos una audiencia mañana por la mañana. ¿Puede quedarse en otro lugar esta noche? Si dejo esta casa, Julián gana. Si no se va y la arrestan por invasión de propiedad, Julián definitivamente gana. Esa tarde, empaqué una maleta con manos temblorosas. 40 años de matrimonio, de construir una vida, reducidos a una bolsa de artículos esenciales. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que Roberto y yo habíamos elegido juntos, mirando fotos familiares que ahora parecían evidencia de una vida que nunca existió realmente. Julián llegó a las 5:30 con un camión de mudanza y 3 trabajadores. No me miró mientras llevaba mi maleta al coche de Teresa. Mamá, esto es lo mejor. Ya verás. Me volví para enfrentar a mi hijo menor, el niño al que había cuidado cuando tuvo neumonía y aplaudido en cada partido de las ligas infantiles. Julián, cuando tenías 8 años, rompiste la ventana de la señora García con una pelota de béisbol. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Pareció confundido por la pregunta. No, furioso. Te enseñé que cuando lastimas a alguien, pides disculpas y lo arreglas. Trabajaste todo el verano haciendo tareas para pagar esa ventana. Mamá, esto es diferente. No, no lo es. Me has lastimado de una manera que no se puede arreglar con tareas o disculpas, pero vas a pagar por esta ventana de todos modos. Mientras Teresa me alejaba de mi hogar, observé a Julián dirigiendo a los trabajadores para cargar mis muebles en el camión. Todo lo que poseía estaba siendo catalogado y almacenado, como si mi vida entera no fuera más que un inventario para ser administrado. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de Teresa, miré al techo y me hice una promesa. Julián pensaba que había ganado porque tenía dinero, abogados y hermanos que lo apoyaban, pero había subestimado un factor crucial. Había subestimado cuánta lucha podía tener una madre furiosa cuando su hijo traicionaba todo lo que ella le había enseñado sobre el bien y el mal. La audiencia de mañana determinaría si tenía algún recurso legal, pero ganara o perdiera. Había terminado de ser la víctima en esta historia. Julián quería tratarme como a una anciana indefensa, que necesitaba ser controlada. Estaba a punto de aprender que yo seguía siendo la misma mujer que había levantado una hacienda de la nada, criado 4 hijos, y sobrevivido a perder al amor de su vida. La pregunta era si el sistema legal me daría las herramientas que necesitaba para contraatacar, o si tendría que encontrar otra manera de obtener justicia. La audiencia no salió como estaba planeado. La abogada de Julián, una mujer astuta en un traje costoso, presentó un caso convincente. Tenían registros médicos mostrando mi hospitalización hace 2 años, registros financieros indicando pagos perdidos que Julián había cubierto, y testimonios de mis propios hijos sobre mi supuestamente declinante estado mental. Cuando fue mi turno de hablar, sentí cada uno de mis 60 años. De pie ante el juez, traté de explicar que era competente, que había estado manejando la hacienda exitosamente, que mi hijo me había manipulado. Pero incluso para mis propios oídos, soné como una anciana enojada poniendo excusas. El juez dictaminó que, si bien había dudas sobre el alcance de la autoridad de Julián, la venta en sí parecía ser legal basada en los documentos del poder notarial. Mi interdicto fue denegado. Los nuevos dueños podían tomar posesión de la hacienda. Saliendo de ese tribunal, me sentí derrotada de una manera que no había experimentado desde la muerte de Roberto. El licenciado Vargas se mostró compasivo, pero realista. Elena, lo siento. Podemos continuar persiguiendo esto, pero va a ser una batalla cuesta arriba. El sistema favorece las transacciones completadas.
especialmente cuando hay documentación que respalda la autoridad del vendedor. ¿Cuáles son mis opciones? Podemos presentar una demanda civil por daños y perjuicios, pero eso podría tomar años y costar más dinero del que podría recuperar. Honestamente, su mejor apuesta podría ser negociar con Julián por un acuerdo justo. Esa tarde, Teresa me llevó a la unidad de almacenamiento donde todas mis posesiones habían sido colocadas. Fila tras fila de cajas y muebles. Mi vida entera reducida a un espacio de concreto de 3 por 4 metros. Me senté en el viejo sillón reclinable de Roberto, rodeada por los restos de 4 décadas, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero mientras revisaba cajas buscando documentos importantes, encontré algo que me heló la sangre. Era una carpeta etiquetada Negocios de la Hacienda, con la letra de Julián, escondida detrás de unos viejos álbumes de fotos. Adentro había estados de cuenta bancarios que nunca antes había visto, números de cuenta que no reconocía, documentos de préstamos con mi firma falsificada. Julián no solo había vendido mi hacienda, me había estado robando durante años. Mis manos temblaban mientras leía documento tras documento. Una línea de crédito tomada contra la hacienda por $200,000. Una segunda hipoteca que nunca había acordado. Cuentas comerciales que mostraban dinero siendo transferido regularmente a cuentas a nombre de Julián. Con razón, había estado tan seguro de tener la autoridad legal para vender. Había estado planeando esto durante años, tomando lentamente el control de cada aspecto de mis finanzas mientras hacía parecer que me estaba ayudando. Teresa me encontró una hora después, todavía sentada en la unidad de almacenamiento con papeles esparcidos a mi alrededor, como evidencia de un crimen. «Elena, ¿qué es todo esto?» «Prueba de que mi hijo es un ladrón». Llamé al licenciado Vargas inmediatamente. Cuando vio los documentos, toda su actitud cambió. «Elena, esto cambia todo. Esto ya no se trata solo de un poder notarial. Esto es fraude, falsificación y malversación. Estamos hablando de cargos criminales. ¿Podemos recuperar mi hacienda? Si podemos probar que estas firmas son falsificadas y que Julián usó documentos fraudulentos para inflar la deuda de la propiedad, podríamos anular la venta. Pero necesitamos peritos calígrafos, contadores forenses, tal vez incluso involucrar a las autoridades federales, si las sumas de dinero son lo suficientemente altas. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. El abogado trajo especialistas que confirmaron que múltiples firmas en los documentos de préstamo eran falsificaciones. Un contador forense rastreó el movimiento de dinero de mis cuentas a las cuentas personales y comerciales de Julián durante los últimos 3 años. La cantidad total que Julián había robado era asombrosa, más de $800,000. Pero la evidencia más condenatoria vino de una fuente inesperada. Mientras revisaba las solicitudes de préstamo que Julián había presentado en mi nombre, el contador forense descubrió algo que Julián había pasado por alto. «Señora Elena, mire esta solicitud para la segunda hipoteca. Está fechada hace 6 meses. Pero la lista a usted como una viuda cuyo esposo murió en un accidente automovilístico en 2019. Me quedé mirando el documento. Roberto murió de cáncer en 2018, y Julián estaba conmigo en el hospital cuando sucedió. Esto significa que su hijo mintió deliberadamente en un documento legal, proporcionando información falsa para asegurar un préstamo contra su propiedad. Eso es fraude mayor». El abogado se veía serio mientras explicaba las implicaciones. «Elena, Julián, no solo vendió su hacienda impulsivamente. Este fue un esquema cuidadosamente planeado que ha estado en marcha durante años. Él ha estado robándole sistemáticamente y construyendo un rastro de papel para justificar eventualmente tomar su propiedad». Las piezas comenzaron a caer en su lugar. El repentino interés de Julián en ayudar con los negocios de la hacienda después de la muerte de Roberto, su insistencia en manejar mis bancos y facturas, la forma en que me convenció de firmar el poder notarial durante mi enfermedad, incluso su campaña para convencer a mis otros hijos de que yo estaba decayendo mentalmente. Todo era parte de un plan a largo plazo para robar el trabajo de mi vida. ¿Qué pasa ahora?
Ahora llevamos esto a la Fiscalía del Distrito. Esto ya no es solo un asunto civil. Su hijo ha cometido múltiples delitos graves. Esa noche, llamé a Claudia y a Esteban para contarles lo que habíamos descubierto. Esperaba conmoción, negación, tal vez incluso apoyo. Lo que obtuve fue acusación. «Mamá, estás siendo manipulada por este abogado», dijo Claudia. «Te está llenando la cabeza con teorías de conspiración porque quiere presentar una demanda costosa». «Claudia, estoy mirando documentos falsificados con la letra de tu hermano. ¿Cómo sabes que son falsificados?» «Mamá, no estás pensando con claridad sobre esto». Esteban fue aún peor. «Mamá, Julián nunca te robaría. Él siempre ha sido el más responsable de la familia. Creo que este abogado se está aprovechando de tu estado emocional». Colgué dándome cuenta de que la manipulación de Julián había sido aún más completa de lo que había entendido. No solo había robado mi dinero y mi propiedad, había robado la confianza de mis hijos en mí. Pero yo no era la misma mujer destrozada que había perdido su hogar hace 2 semanas. La evidencia era abrumadora. Julián había cometido crímenes serios, y ninguna cantidad de lealtad familiar podía cambiar ese hecho. A la mañana siguiente, el licenciado Vargas y yo entramos a la oficina del fiscal de distrito con cajas de evidencia. La fiscal auxiliar Patricia Vega era una mujer de aproximadamente mi edad, que escuchó atentamente mientras exponíamos los crímenes de Julián. «Señora Elena, este es uno de los casos de abuso de ancianos más sofisticados que he visto. Su hijo ha estado cometiendo fraude contra usted durante años. ¿Pueden procesarlo? Podemos y lo haremos. Pero necesito que entienda que esto será difícil para su familia. Cuando arrestemos a su hijo, va a ser público. Sus otros hijos pueden culparla por poner a su hermano en prisión. Pensé en mis nietos que crecerían sabiendo que su tío era un criminal. Pensé en las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Relaciones que ya estaban rotas y nunca sanarían. Pero luego pensé en Roberto, quien había trabajado hasta el agotamiento, construyendo algo que esperaba durara por generaciones. Pensé en todos los ancianos que estaban siendo abusados por sus propios hijos, que no tenían a nadie que peleara por ellos. «Hágalo», dije, «presente los cargos». La fiscal asintió. «Necesitaremos unos días para preparar el caso, pero señora Elena, quiero que sepa que vamos a recuperar su hacienda». Al salir de la oficina de la fiscalía, sentí algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. Julián pensaba que había ganado porque tenía dinero, abogados y apoyo familiar, pero había cometido un error crucial. Había subestimado el poder de la verdad. La llamada del licenciado Vargas llegó un martes por la mañana mientras tomaba café con Teresa, tratando de mantener alguna apariencia de normalidad, mientras mi mundo continuaba derrumbándose a mi alrededor. Había estado quedándome en su habitación de huéspedes durante 3 semanas, viviendo de una maleta como una refugiada de mi propia vida. «Elena, hemos logrado un avance. La Unidad de Delitos Financieros de los Federales se ha hecho cargo de la investigación». Mi taza de café tintineó contra el plato mientras la dejaba. ¿Los federales? La cantidad de dinero involucrada y los problemas bancarios interestatales han elevado esto a un caso federal. Pero esa no es la noticia más grande. Han descubierto algo que lo cambia todo. 20 minutos después, estaba sentada en la oficina de mi abogado frente a la agente Silva, una mujer de mirada aguda de unos 40 años, que expuso una línea de tiempo que hizo que se me revolviera el estómago. «Señora Elena, el fraude de su hijo es más extenso de lo que inicialmente nos dimos cuenta. No solo le robó a usted, ha estado ejecutando un esquema sofisticado involucrando a múltiples propietarios ancianos». Ella extendió fotografías sobre el escritorio. «Hemos identificado al menos otras 6 víctimas, todas viudas o viudos en sus 60 y 70 años, que confiaron en Julián para ayudar a manejar sus asuntos». Miré fijamente las caras en las fotos, reconociendo a 2 de ellas como mujeres de mi iglesia, la señora García y la señora López, pero ellas se mudaron a asilos el año pasado
porque Julián las convenció de que no podían permitirse mantener sus hogares. Él usó el mismo patrón con todos ustedes. Obtuvo poder notarial bajo falsas pretensiones. Creó emergencias financieras tomando préstamos contra las propiedades. Luego presionó a los dueños para vender y cubrir las deudas fabricadas. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Mi hijo no era solo un traidor familiar. Era un depredador que atacaba a ancianos vulnerables. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Más de 12 millones de dólares entre todas las víctimas. Su hacienda fue el robo individual más grande. Pero la señora García perdió su granja familiar valorada en 3 millones. Y la propiedad de la señora López en el centro valía 2.800.000. La agente Silva continuó. La buena noticia es que debido a que esto ahora es un caso federal, tenemos más recursos para recuperar su propiedad. Julián cometió el error de usar bancos interestatales para esconder el dinero, lo que nos da jurisdicción. ¿Qué hay de mis otros hijos? ¿Sabían? La agente intercambió una mirada con el abogado antes de responder. No creemos que sus otros hijos estuvieran involucrados en los crímenes financieros, pero hay evidencia de que la esposa de Julián, Valeria, era socia plena en el esquema. Valeria. Nunca me había caído particularmente bien mi nuera, encontrándola fría y calculadora. Pero nunca imaginé que fuera capaz de este nivel de manipulación. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Mensajes de texto? ¿Correos electrónicos? ¿Registros bancarios que la muestran accediendo a las cuentas fraudulentas? Ella fue quien investigó los valores de sus propiedades y los identificó a ustedes como objetivos. Julián proporcionó el acceso familiar y la manipulación emocional, pero Valeria fue la mente maestra. Me sentí enferma, no solo traicionada por mi hijo, sino violada por una mujer que yo había recibido en mi familia, que se había sentado en mi mesa y jugado con mis nietos mientras planeaba robar todo lo que yo poseía. Hay más, dijo la agente Silva suavemente. Encontramos grabaciones en el teléfono de Valeria, conversaciones donde ella y Julián discutían cómo convencer a sus otros hijos de que usted estaba decayendo mentalmente. Él reprodujo un fragmento de audio que hizo que se me helara la sangre. Voz de Valeria. Necesitas sembrar más dudas con Claudia sobre los problemas de memoria de tu mamá. Hazle pensar que Elena está empeorando. Voz de Julián. Ya le dije a Esteban que mamá olvidó pagar el seguro otra vez. Está empezando a creer que ella no puede manejar las cosas. Valeria. Bien. Cuanto más incompetente parezca, más fácil será justificar la venta. Nadie cuestionará tu autoridad si piensan que ella está perdiendo la cabeza. Apreté los brazos de mi silla, sintiéndome físicamente mal. Habían destruido sistemáticamente mis relaciones con mis propios hijos, envenenando sus mentes contra mí como parte de su esquema de robo. Señora Elena, ¿está bien? Preguntó el licenciado Vargas. No estaba bien, nunca estaría bien, pero estaba enojada, y la ira era mejor que la desesperación. ¿Cuándo los van a arrestar? Mañana por la mañana. Hemos coordinado con la policía local. Serán detenidos simultáneamente para que ninguno pueda advertir al otro. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en mis nietos, los gemelos de Julián y Valeria, que solo tenían 8 años. Despertarían mañana para encontrar a sus padres siendo arrestados, su mundo destrozado por decisiones en las que no tuvieron parte. Llamé a Claudia, necesitando prepararla para lo que venía, esperando que tal vez ahora me creyera. Mamá, por favor no empieces con esto otra vez. Claudia. Los federales van a arrestar a Julián mañana por la mañana. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. ¿De qué estás hablando? Ha estado robando a personas mayores durante años. Hay al menos otras 6 víctimas. Esto ya no se trata solo de mí. Mamá, me estás asustando. ¿Los federales? Eso es imposible. Está sucediendo mañana a las 9 de la mañana. Quería que lo escucharas de mí primero. Necesito llamar a Julián. Necesito advertirle. Claudia, si le adviertes, estarás obstruyendo una investigación federal. Después de colgar,
Me senté en la cocina de Teresa y me pregunté si perdería a todos mis hijos por esto. Claudia y Esteban todavía creían que Julián era la víctima de un abogado entusiasta y una madre confundida. Cuando fuera arrestado, me culparían por destruir la vida de su hermano. A la mañana siguiente, Teresa y yo nos sentamos en su sala viendo las noticias locales. A las 9:15, la historia salió al aire. El ejecutivo de marketing local, Julián, se encuentra bajo custodia tras ser arrestado esta mañana bajo cargos federales de abuso de ancianos, fraude y malversación. Agentes federales también arrestaron a su esposa, Valeria, en conexión con lo que los fiscales llaman un esquema sofisticado que atacaba a propietarios de edad avanzada. Los reporteros estaban afuera de la lujosa casa de Julián en la capital, mientras los agentes sacaban cajas de evidencia. Se cree que el presunto esquema ha defraudado a las víctimas por más de $12 millones en propiedades y activos. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Claudia llorando histéricamente, Esteban exigiendo saber qué había hecho yo, Marisol llamando desde la costa en estado de shock. Pero la llamada que me rompió el corazón vino de mi nieto, el hijo de 8 años de Julián, Mateo. Abuela Elena, mi papá está en la cárcel. ¿Puedes venir por nosotros? Conduje hacia la ciudad esa tarde, mis manos temblando mientras navegaba la ruta familiar hacia la casa de Julián. Coches de policía todavía llenaban la calle y los vecinos estaban parados en sus patios, susurrando y señalando. Dentro de la casa, la madre de Valeria estaba empacando maletas para los gemelos, mientras ellos estaban sentados en el sofá, luciendo conmocionados y confundidos. Abuela, ¿por qué la policía se llevó a mami y papi?, preguntó Mateo subiéndose a mi regazo. Abracé a mi nieto fuertemente, respirando su aroma de niño a manchas de pasto y chicle, y me pregunté cómo explicar que sus padres eran criminales, sin destruir su inocencia por completo. Tomaron algunas malas decisiones, mi amor. A veces, cuando los adultos toman malas decisiones, tienen que irse por un tiempo para pensar en lo que hicieron. ¿Robaron algo? La inocencia de los niños. Sí, cariño, tomaron cosas que no les pertenecían. ¿De ti? Cerré los ojos, abrazándolo más fuerte. De mí y de otras personas también. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de Teresa, pensé en las grabaciones que la agente Silva había reproducido. Valeria y Julián discutiendo sobre mí como si fuera un blanco en una estafa, planeando mi destrucción con la misma atención casual que podrían darle a planear unas vacaciones. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que una viuda de 60 años sería fácil de romper, que aceptaría su manipulación y desaparecería silenciosamente en cualquier vida pequeña que hubieran planeado para mí. Habían olvidado que yo era la esposa de Roberto, la mujer que había estado a su lado mientras construíamos algo de la nada, la madre que había criado 4 hijos mientras trabajaba una hacienda, la sobreviviente que había enterrado al amor de su vida y siguió adelante. Mañana, la agente Silva llamaría con noticias sobre la recuperación de mi propiedad. Las ruedas de la justicia finalmente estaban girando, y Julián y Valeria pagarían por sus crímenes. Pero esta noche, todo en lo que podía pensar era en ese niño pequeño preguntando si sus padres me habían robado y cómo sus decisiones habían dañado tantas vidas inocentes en la búsqueda de dinero que no se habían ganado y no merecían. La llamada de mi abogado llegó exactamente a las 9 de la mañana de un lunes, 6 semanas después del arresto de Julián. Yo estaba sentada en el porche trasero de Teresa viendo el amanecer y bebiendo café de la taza que Roberto me había dado para nuestro 20º aniversario de bodas. Uno de los pocos artículos personales que había logrado recuperar del almacenamiento. Elena, se acabó. El juez ha anulado la venta. Su hacienda le está siendo devuelta. Dejé mi taza de café con manos temblorosas. Después de 2 meses de batallas legales, investigaciones federales y destrucción familiar, esas simples palabras se sentían imposibles de creer. ¿Qué pasa ahora? Los dueños actuales serán compensados a través del Fondo Federal de Decomiso de Activos. De hecho, están aliviados. Nunca se sintieron bien con las circunstancias de la compra de todos modos.
Puede mudarse de regreso a casa tan pronto como este fin de semana. ¿Hogar? La palabra se sentía extraña después de vivir en el limbo durante tanto tiempo. ¿Qué pasará con Julián y Valeria? La voz del licenciado Vargas se volvió sombría. Julián se declaró culpable para evitar una sentencia más larga. Servirá de 8 a 12 años en una prisión federal. Valeria obtuvo de 6 a 10 años. Se les ha ordenado pagar restitución completa a todas las víctimas, aunque la mayor parte del dinero ya ha sido recuperada a través de activos incautados. 8 a 12 años. Mi hijo estaría cerca de los 50 cuando fuera liberado, sus hijos casi adultos. La vida que había construido a través del robo y la manipulación se había ido, reemplazada por uniformes de prisión y salas de visitas. Elena, hay algo más. Las otras víctimas quieren reunirse con usted. La señora García especialmente ha estado preguntando por usted. Esa tarde, me encontré en la sala de conferencias del centro comunitario frente a otras 5 mujeres que habían sido victimizadas por mi hijo. La señora García, a quien conocía desde hacía 30 años, se veía más vieja y frágil que la última vez que la había visto. Elena, te debo una disculpa, dijo con lágrimas en los ojos. Pensé que solo estabas siendo terca sobre vender tu hacienda. No tenía idea de que Julián te estaba haciendo a ti lo que me hizo a mí. La señora López, cuya propiedad en el centro valía casi $3 millones, habló después. Tu hijo era muy convincente. Me hizo creer que mis hijos pensaban que me estaba convirtiendo en una carga. Una por una, contaron sus historias. El patrón era siempre el mismo. Julián ganando su confianza, creando crisis financieras, luego presentándose a sí mismo como la solución mientras robaba sistemáticamente todo lo que poseían. ¿Cómo nos eligió?, preguntó la señora Rodríguez, una viuda de 72 años cuya hacienda ganadera había sido arrebatada. La agente Silva dijo que Valeria investigó registros de propiedad buscando dueños ancianos con activos sustanciales y sin protección familiar obvia. Expliqué que todos éramos viudas o viudos con hijos que vivían lejos o estaban demasiado ocupados para prestar mucha atención a nuestras finanzas. La habitación quedó en silencio mientras absorbíamos la naturaleza calculadora de nuestra victimización. Lo que importa ahora, dijo la señora García, es que recuperamos nuestras propiedades y él no puede lastimar a nadie más. 3 días después, me paré en la entrada de mi hacienda por primera vez en 2 meses. Los nuevos dueños habían mantenido la propiedad maravillosamente, incluso mejorando algunas de las cercas y repintando el granero. Se veía exactamente como la mañana en que Julián destruyó mi vida, como si la pesadilla nunca hubiera sucedido. Pero todo había cambiado, incluso si el paisaje se veía igual. Caminé por mi casa lentamente, tocando muebles familiares que se sentían como artefactos de una vida anterior. La cocina donde había hecho miles de comidas para mi familia. La sala donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas. El dormitorio principal donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro juntos. Mi teléfono sonó mientras estaba parada en el estudio de Roberto, mirando el escritorio donde él había manejado nuestras finanzas con tanta cuidadosa atención al detalle. ¿Mamá? Era Claudia, su voz vacilante. Hola, Claudia. Escuché sobre el fallo del juez. Me alegra que hayas recuperado tu hacienda. Esperé, sabiendo que había más que ella necesitaba decir. Mamá, te debo una disculpa. Esteban y yo estábamos equivocados. Deberíamos haberte escuchado. En lugar de creer las mentiras de Julián sobre tu estado mental, le creyeron a su hermano porque lo amaban. Eso no es algo por lo que disculparse. Pero debimos haber confiado en ti. Debimos haber sabido que no inventarías algo como esto. Me senté en el escritorio de Roberto, pasando mis dedos sobre la veta de madera que él había pulido suavemente durante décadas de uso. Claudia. Julián pasó años convenciéndolos de que yo estaba decayendo. Él era muy bueno manipulando. ¿Alguna vez vas a perdonarnos? La pregunta quedó en el aire como humo de un fuego que había quemado todo lo familiar. ¿Podía perdonar a mis hijos por creer que yo era incompetente?
Podía perdonarlos por abandonarme cuando más los necesitaba. Estoy trabajando en ello, dije honestamente. Pero la confianza tiene que reconstruirse, no solo regalarse. Durante las semanas siguientes, Claudia y Esteban hicieron esfuerzos para reconectar. Llamaban regularmente, visitaban ocasionalmente e intentaban reconstruir la relación que su hermano había destruido sistemáticamente. Marisol voló desde la costa con su familia, y por primera vez en años, tuvimos una conversación que no se sintió tensa o artificial. Pero algunas relaciones no podían repararse. Los hijos de Julián, mis nietos, estaban viviendo con los padres de Valeria en otro estado. Los tribunales me habían considerado una tutora inapropiada debido a mi participación en el encarcelamiento de sus padres. Envié tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, pero dudaba que los viera de nuevo hasta que fueran adultos. La parte más difícil era el silencio donde solía estar Julián. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. Lo había criado, amado, creído en él. El hombre que había robado mi vida era el mismo niño al que había mecido para dormir y aplaudido en las obras escolares. Una tarde, mientras me sentaba en mi veranda viendo la puesta de sol pintar las colinas de oro y naranja, Teresa trajo una botella de vino y 2 copas. ¿Cómo estás realmente, Elena? Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy enojada. Estoy triste. Estoy agradecida. Estoy confundida. A veces todo al mismo tiempo. Eso suena correcto para alguien que ha pasado por lo que tú has pasado. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo al ganado moverse lentamente a través del pastizal. Esta tierra había estado en mi familia durante 4 décadas. Mis hijos habían aprendido a montar a caballo aquí, tenido sus primeros trabajos aquí, habían construido recuerdos aquí. Ahora se sentía como un museo de una familia que ya no existía. ¿Te arrepientes de haber contraatacado?, preguntó Teresa. No. Si no lo hubiera hecho, Julián habría pasado a más víctimas. La señora García podría haber perdido su granja. La señora López podría haber terminado en la calle. A veces hacer lo correcto cuesta más que no hacer nada, pero eso no lo hace incorrecto. 3 meses después de la sentencia de Julián, recibí una carta de él desde la prisión. Mis manos temblaban mientras leía sus intentos de justificar sus acciones, sus afirmaciones de que había estado tratando de protegerme de mí misma, sus solicitudes de dinero para su cuenta en la comisaría. La leí 2 veces. Luego la quemé en la chimenea que Roberto había construido con sus propias manos. No habría reconciliación, ni perdón, ni restauración de nuestra relación. Julián había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. El hijo que yo había amado se había ido, reemplazado por un extraño que me veía como nada más que una fuente de dinero para ser explotada. Pero sentada en mi sala, rodeada de 40 años de recuerdos y una paz ganada con esfuerzo, me di cuenta de algo importante. Julián había robado mi dinero, mi propiedad y 2 meses de mi vida, pero no había robado mi fuerza, mi dignidad o mi capacidad para empezar de nuevo. A mis 60 años, estaba sola en mi hacienda por primera vez desde la muerte de Roberto. Pero no era la misma mujer destrozada que había sido devastada por la traición. Era una sobreviviente que había luchado contra el sistema, expuesto la verdad y reclamado su vida. Fuera de mi ventana, el sol se estaba poniendo sobre una tierra que era mía de nuevo, ganada a través de décadas de trabajo y defendida a través de meses de batalla. Mañana, despertaría en mi propia cama. Haría café en mi propia cocina y caminaría por tierras que me pertenecían, no porque alguien me las hubiera dado, sino porque me había negado a dejar que alguien me las quitara. Eso era suficiente. Eso lo era todo.